Tyrannosaurus Rex, rey de los dinosaurios. Ahora, gracias a la ciencia, conocemos sus secretos. Tenía vista de águila. Podía oler sus presas a 8 kilómetros. Y su mordedura era un arma biológica. No obstante, hay pruebas que muestran que el T-Rex es la presa de otra criatura. ¿Quién cazaba al máximo cazador? Fueron los primeros luchadores de la Tierra y los depredadores más peligrosos. Los nuevos descubrimientos y la ciencia forense nos permiten estudiar estas guerras prehistóricas. Esto es Lucha en el Jurásico. El cazador del T-Rex. Retrocedamos en el tiempo, 65 millones de años atrás. A una época en que la Tierra era salvaje, ruda y misteriosa. Un lugar de violenta agitación y cambios extremos. Los supercontinentes de Laurasia y Gondwana se rompen y forman los territorios que el hombre habitará millones de años más tarde. En lo que será en el futuro Norteamérica, grandes desplazamientos de las placas tectónicas de la Tierra dan origen a las montañas rocosas que se forman en el oeste y a los Apalaches que se alzan por el este. Las erupciones volcánicas aumentan su frecuencia. El mundo es un caos. Donde hoy está Dakota del Sur, las cenizas volcánicas cubren la Tierra. Es la estación seca. La temperatura se acerca a los 40 grados. Un alto nivel de oxígeno permite que los dinosaurios, la forma de vida dominante, alcancen tamaños gigantescos. Entre estos gigantes se encuentra el depredador más grande de la Tierra, el Tyrannosaurus Rex, y está a punto de entablar una colosal lucha a muerte. Verano de 1998. En las inhóspitas malas tierras del noroeste de Dakota del Sur, un grupo de paleontólogos aficionados está llevando a cabo una excavación rutinaria cuando hacen un descubrimiento sensacional. Se han topado con la escena de un crimen prehistórico. Inmediatamente pudieron determinar que los restos pertenecían a un joven tiranosaurio. Pero no era un esqueleto corriente. Muchos de los huesos estaban rotos y cerca de él había unos extraños dientes en forma de hojas de cuchillo. Aquellos dientes no eran de un pequeño T-Rex. Eran los dientes de otro depredador no identificado. ¿Cómo había muerto aquel tiranosaurio? En 1998, cerca de la ciudad de Belfort, en Dakota del Sur, encontraron lo que parecía ser el esqueleto de un dinosaurio relativamente pequeño. Al principio no estaba muy claro lo que se había encontrado, pero empezaron a salir restos que decían que era un joven tiranosaurio rex. El T-Rex es un dinosaurio bastante raro, pero de los pequeños prácticamente ni se había oído hablar. De ahí la importancia de aquel descubrimiento. Pero mientras los trabajadores seguían excavando los restos, observaron algo inusual. Había costillas, huesos de las patas traseras y delanteras, y varias vértebras que mostraban señales de heridas. La cantidad de huesos rotos era impresionante. Allí había pasado algo. ¿Habría matado otro depredador al Tyrannosaurus Rex? Los huesos indicaban que aquello era el escenario de una brutal batalla. Estaban los paleontólogos contemplando un campo de batalla. El Tyrannosaurus Rex era el depredador apex de su tiempo. ¿Qué otro animal podría haberse enfrentado y haber matado a aquel joven T-Rex? En el Cretácico superior, el T-Rex destacaba entre todos los otros dinosaurios como uno de los más letales de la Tierra. Pesaba hasta 7 toneladas y medía casi 5 metros de altura y 13 de longitud. El tamaño de un camión de 18 ruedas. Su gran tamaño hacía del T-Rex un animal impresionante, pero un moderno trabajo de investigación ha desvelado 3 características únicas que le convertían en una verdadera máquina de matar. La primera era su vista. En 2006, el Dr. Lawrence Whitmer de la Universidad de Ohio escaneó la cavidad craneal de un Tyrannosaurus Rex
Esto es una parte importante del rompecabezas. Ahora sabemos que el T-Rex tenía una poderosa visión binocular. Por la información del TAC, podemos hacernos una idea de determinadas partes del cerebro. La parte del cerebro asociada a la vista, los lóbulos ópticos, la parte del cerebro asociada al sentido del olfato o la parte del cerebro asociada al oído. El Tyrannosaurus Rex tenía visión binocular como el águila. Eso le daba la capacidad de mantenerla fija en un objetivo. En una pelea no tenía problemas para mantener a su oponente en su línea de visión. El T-Rex, casi con toda seguridad, tenía una buena superposición del campo visual, lo que quiere decir que tenía una visión binocular bastante amplia. Lo que vemos en el cerebro es que está realmente estructurado para procesar ese tipo de información visual. La segunda característica eran sus mandíbulas, tremendamente poderosas. Al morder ejercían una presión de más de 200 kilos por centímetro cuadrado, una de las más fuertes del reino animal, 2 veces mayor que la fuerza de un gran tiburón blanco. Lo que controlaba los dientes y el daño que estos dientes infligían eran los músculos de la mandíbula, la base del cráneo, y tenía una gran musculatura, de tal manera que podía hundir realmente sus dientes en el hueso. Esta increíble fuerza de sus mandíbulas le diferencian de todos los otros dinosaurios y también de todos los animales vivos. La tercera y más peligrosa característica eran sus increíbles dientes. Ninguna otra criatura, antes o después de él, ha tenido nunca unos dientes así. El T-Rex tenía que usar sus dientes para triturar hasta el hueso. Por eso no podía tener dientes estrechos como los del otro dinosaurio carnívoro. Tenía que tener dientes realmente anchos y que destrozaran todo lo que mordiera. Eran dientes que pulverizaban, podían atravesar la carne y hacer añicos los huesos. Estaban anclados por raíces muy profundas. Son distintos de los dientes de cualquier otro dinosaurio depredador. Los alosaurios, ceratosaurios, incluso los dromaeosaurios, tienen los dientes más en forma de hoja de cuchillo y están aserrados por delante y por detrás. Pero los dientes del Tyrannosaurus Rex parecen tornillos de ferrocarril. Pero estos dientes tal vez causaran algo más que un poderoso mordisco. Ahora sabemos que pueden haber sido una de las primeras armas biológicas. Cuando Whitmer estudió el cráneo, observó que los dientes tenían unos rebordes aserrados. Estos rebordes son muy similares a los de otro animal de mordedura mortífera, el dragón de Komodo. Otro atributo interesante de los dientes del Tyrannosaurus Rex es que estos finos bordes aserrados de los dientes podrían quizás retener pequeños trozos de carne de una comida anterior. Y esta carne, al pudrirse, produciría gran cantidad de bacterias. De lo que estamos hablando aquí es de una mala higiene bucal. Esto lo tenemos en la actualidad en el dragón Komodo, un lagarto gigantesco que tiene lo que llamamos una mordedura séptica. Cuando muerde a un animal, le infecta con las bacterias de su boca. Estando equipado con estas armas, parece poco probable que cualquier otra criatura atacase a un Tyrannosaurus Rex, aunque fuese pequeño. Entonces, ¿quién había luchado con este T-Rex? Para ayudar a responder a esta pregunta, los paleontólogos tuvieron que hacer una completa descripción de cómo vivía y luchaba el tiranosaurio. Primer paso, estudiar su entorno. Cuando estudiamos el territorio cretácico de esta parte del mundo, vemos que no es muy diferente del entorno que tenemos hoy. Al observar las plantas, el clima, etc., podríamos suponer que estamos viendo algo muy parecido a lo que vemos en los estados del Golfo, el clima y todo lo demás. Plantas fósiles encontradas cerca del esqueleto revelaron que el joven T-Rex vivía en una zona cerca de la que había coníferas, pinos y magnolios. Óricas que sugieren que la actividad volcánica ocurría con cierta frecuencia. Pero durante la investigación, los científicos descubrieron algo asombroso. Cerca de allí aparecieron huesos de cocodrilos y peces prehistóricos. Esto sugiere que el cuerpo del T-Rex fue arrastrado a un río durante una inundación. Esto refleja una tierra violenta y con cambios repentinos.
Después de estudiar el entorno, el segundo paso de la investigación era estudiar el comportamiento del Tyrannosaurus Rex. Utilizando las pruebas encontradas en los huesos y el comportamiento de animales modernos, los científicos han deducido cómo cazaban, luchaban y criaban a sus pequeños, estos enormes dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex era el agresor máximo. No tenía miedo de nada, ni siquiera de su mayor presa, el Triceratops, que tenía 3 cuernos formidables y el escudo para proteger su cuello. No había otros dinosaurios que preocupasen lo más mínimo por su seguridad al Tyrannosaurus Rex. Es como si pensara, en cualquier momento puedo acabar contigo. Y cuando el T-Rex decidía acabar con su presa era de forma rápida y dolorosa. Es un animal que probablemente podría morder y triturar un Volkswagen. Cualquier cosa que se pusiera ante su boca se encontraría con muchos problemas. Clava sus dientes y tira hacia atrás, y lo arranca todo: huesos, carne, vísceras y todo lo que agarre. Después lo mastica y se lo traga de golpe. Quien se encuentre en el camino de este animal no durará mucho. Aunque el Tyrannosaurus Rex era un poderoso y letal depredador, los paleontólogos creen ahora que vivía y se desplazaba en grupos. En las últimas décadas, 3 yacimientos han sugerido que aquellos enormes depredadores vivían en grupos familiares o manadas. En Alberta, Canadá, se encontraron varios esqueletos de diversos tamaños de un gran comedor de carne llamado Albertosaurus. En Utah se encontraron docenas de alosaurios que habían muerto al mismo tiempo, en el mismo lugar. Pero la mejor prueba en apoyo de la idea de que el T-Rex vivía en grupos familiares fue hallada en Montana. Los paleontólogos descubrieron los restos de varios esqueletos individuales que sugerían que pertenecían a una familia de Tyrannosaurus Rex. Los expertos piensan que viviendo en grupos familiares garantizarían la seguridad de sus crías. Como nacían muy pequeños, necesitaban casi una década para crecer lo suficiente para defenderse por sí mismos. Al nacer el T-Rex era tan pequeño que cabía en un huevo del tamaño de un bebé. 10 años siguientes seguía siendo relativamente pequeño, pesaba menos de media tonelada. Basándose en la idea de que el T-Rex viajaba, los expertos deberían considerar la siguiente teoría. ¿Podría ser que este pequeño estuviese con un hermano en el momento de ser atacado? Pues dicen que sí. Pensando en las aves modernas, creo que el T-Rex tenía 2 o tal vez 3 crías al mismo tiempo. Y creo que el único momento en que podían quedarse solas era cuando los padres iban a cazar. Cuando los pequeños crecían lo suficiente, podían ir a cazar con ellos, pero hasta ese momento los dejaban solos, y eso les hacía muy vulnerables. Como los depredadores modernos, ritorio. Ese olor tendría la finalidad de mantener alejados a los depredadores y a otros dinosaurios. También sabemos que a lo único que un tiranosaurio podría temer era a otro tiranosaurio más grande. ¿Podría haber matado a aquel pequeño un miembro de su propia familia? La forma de los dientes del Tyrannosaurus Rex es muy particular y por eso deja marcas características en los huesos. Si este pequeño hubiese sido atacado y muerto por otro tiranosaurio, no tendríamos ninguna duda porque habrían quedado muy pocos restos del esqueleto y lo que es más importante, aparecerían esos grandes agujeros redondos atravesando los huesos. En mi opinión, al pequeño no lo mató un T-Rex. Las poderosas mandíbulas y los fuertes dientes del Tyrannosaurus Rex eran capaces de romper cualquier hueso. Pero la falta de marcas de mordeduras en el esqueleto del joven tiranosaurio solo significaba una cosa. El responsable del ataque no había sido otro tiranosaurio. Pero estos dinosaurios tenían pocos rivales, si es que tenían alguno. La familia, pocas criaturas se atreverían a atacar a sus crías. Protegidos o no, algo mató a este. Nuevas pruebas resolverían por completo este misterio prehistórico y pondrían en claro la identidad del asesino. El escenario del ataque mortal de un dinosaurio, profundamente enterrado bajo tierra durante millones de años, empieza a descubrirse en Dakota del Sur. El descubrimiento de un joven Tyrannosaurus Rex con numerosos huesos rotos o desaparecidos. Los investigadores descartan la teoría de que 2 tiranosaurios estuviesen implicados en la batalla. El clima cambiante de las malas tierras de Dakota del Sur hizo necesario que los huesos del joven T-Rex fueran retirados y enviados a un laboratorio. Los trabajadores cubrieron los huesos con capas de yeso para asegurar su protección durante el transporte.
Nos preocupaban, por ejemplo, los cambios del tiempo. Por eso tuvimos que sacar los fósiles del suelo lo antes posible y llevarlos al laboratorio. Los cubrimos con yeso y arpillera y así formamos como una envoltura o una especie de contenedor para mantenerlos todos juntos. Cuando abrieron uno de los envoltorios de yeso, los expertos pudieron contemplar una prueba fundamental de la escena del crimen. Los dientes del atacante. Una inspección más detenida condujo a la identificación del sospechoso. El Nanotyrannus, una versión más pequeña y sigilosa del Tyrannosaurus Rex. El Nanotyrannus es uno de mis dinosaurios favoritos. El nombre significa tirano pigmeo y es muy acertado porque era un dinosaurio mediano. Un tiranosaurio del tamaño de un Nanotyrannus sería, en mi opinión, una de las criaturas más terribles, porque combinaría el poderío del T-Rex en una escala más pequeña con una gran rapidez. El Nanotyrannus no solo era un dinosaurio medio, es además uno de los más controvertidos. Se le denominó así a partir de un cráneo prehistórico encontrado en Montana en 1942. Desde entonces, los expertos tienen diferentes opiniones sobre si el Nanotyrannus es una especie aparte o es simplemente un T-Rex joven. Como estos animales son tan raros, una de las cuestiones realmente difíciles de la paleontología de los dinosaurios es saber si se trata de una nueva especie o no es más que un individuo joven de una especie que ya conocemos. Los que creen que el Nanotyrannus es una especie aparte citan diferencias clave entre este y el Tyrannosaurus Rex. Una de ellas es el diseño de los dientes. Una de las diferencias más notables entre un Nanotyrannus y un T-Rex adulto completamente desarrollado es la estructura de los dientes. El Tyrannosaurus Rex tiene unos grandes dientes que a veces llamamos de tipo plátano. Son ácidos aserrados, pero no son delgados como la hoja de un cuchillo, sino más bien gruesos como un plátano. Mientras en el Nanotyrannus vemos dientes más planos, un poco más curvos o inclinados hacia atrás, el tipo de dientes que vemos en otros dinosaurios depredadores. Esto indica que el T-Rex tritura los huesos y el Nanotyrannus arranca la carne cortándola. En un Nanotyrannus hay hasta 17 dientes en esta parte de la mandíbula superior, mientras que solo hay 12 o 13 en el Tyrannosaurus Rex. Esto para mí quiere decir que son dos animales de diferentes especies, y que, por lo tanto, esta especie es válida. Pero otros paleontólogos llegan a conclusiones diferentes. Yo creo que casi todas las pruebas apuntan a que se trata de un individuo joven, y casi con toda seguridad un joven T-Rex. Pero hay algunas pruebas en los tags del interior del cráneo y algunas cámaras vacías en el espacio del cerebro que son un tanto peculiares en el Nanotyrannus. Y esta es otra diferencia clave entre estos dos depredadores, la forma del cerebro. Los tags realizados por el Dr. Whitmer proporcionaron algunas sorpresas entre los resultados. Cuando hicimos el tag del Tyrannosaurus Rex y el Nanotyrannus, nos pareció que había notables diferencias. Se pueden ver algunas en este cerebro. Este es el del Tyrannosaurus Rex, y cuando observamos el cerebro del Nanotyrannus, muy diferentes. El Nanotyrannus era un animal más pequeño, pero la verdad es que algunas diferencias van más allá del tamaño. El tamaño y forma del cerebro no era la única diferencia. Los expertos descubrirían que además tenía una disposición diferente en cada animal. El cerebro del Nanotyrannus tiene una forma muy diferente de la del Tyrannosaurus Rex. El T-Rex mantenía el cráneo en esta posición, muy recto, mientras que el Nanotyrannus miraba así. Eso no se puede cambiar porque está profundamente incrustado en el hueso, como tampoco cambiará la orientación de los canales semicirculares del oído interno. Por tanto, se trata claramente de un animal diferente. Este descubrimiento demostró que el Nanotyrannus mantenía el cráneo con una hacía más fácil ver y atacar a los potenciales enemigos. Las pruebas muestran claramente que el Nanotyrannus era una especie. Hay suficientes diferencias entre él y el Tyrannosaurus Rex para justificar el nombre de Nanotyrannus. En la actualidad, se considera que el Nanotyrannus pertenece a su propia especie, un depredador sigiloso y agresivo, capaz de perseguir y matar a un joven T-Rex.
Medía 2,30 metros de alto, 5 metros de largo y pesaba alrededor de 1 tonelada, aproximadamente la mitad del tamaño de un T-Rex y una sexta parte de su peso. Pero lo que el Nanotyrannus perdía en estatura, lo ganaba en velocidad. El Nanotyrannus tiene unas patas mucho más largas y esbeltas que el Tyrannosaurus Rex. Eso significa que era un dinosaurio activo y corredor. Aunque el tiranosaurio puede correr, realmente no está hecho para estar todo el tiempo corriendo. El nanoides. Estos animales eran verdaderamente rápidos. Podían correr fácilmente más deprisa que un tiranosaurio. Esto también era, podían rodear y atrapar a sus presas corriendo. El Nanotyrannus era suficientemente grande para atacar a este toda seguridad de correr más que sus padres. Pero los huesos estaban rotos. No se encontraron en ellos marcas de dientes. ¿Significaba esto que el Nanotyrannus había matado al joven T-Rex? Puesto que era un animal más pequeño, el Nanotyrannus no tenía la misma fuerza en las mandíbulas que un gran tiranosaurio. Sus mandíbulas eran relativamente más alargadas y tenía más dientes. Y esto sugiere que nunca desarrollaría el mismo tipo de fuerza que el tiranosaurio proporcional a su peso. El Nanotyrannus tendría que tener un poco más de cuidado a la hora de morder, porque no tenía la capacidad de triturar los huesos que sí tenía un T-Rex adulto. Por eso en T-Rex, el Nanotyrannus no tenía tan fuertes los músculos de las mandíbulas, ni los dientes diseñados para penetrar en los huesos. Después, otro examen detallado de los restos llevaría a los investigadores más cerca de la respuesta. Cuando vi los dientes del Nanotyrannus que habían sido encontrados cerca del pequeño esqueleto, tuve una idea bastante clara de lo que había sucedido. Pero como no se encontraron marcas de mordiscos en los huesos, era difícil decir con certeza que el Nanotyrannus había matado realmente al pequeño. Pero después examiné los dientes por segunda vez y me di cuenta de que se trataba de dientes desprendidos, o sea, dientes rotos durante el acto de comer. Esto significa que el Nanotyrannus se había roto los dientes al atacar al pequeño Tyrannosaurus Rex. Los dientes encontrados junto al T-Rex estaban rotos, pero se habían roto durante la batalla o sencillamente el Nanotyrannus había encontrado muerto al T-Rex y había perdido los dientes devorando los restos. La respuesta estaba oculta en la escena del crimen prehistórico. Calculamos que se encontró entre el 75 y el 90% del esqueleto del pequeño Tyrannosaurus Rex. Si el Nanotyrannus hubiese estado devorándole, entonces podríamos suponer que la mayoría de los huesos habría desaparecido, o al menos el esqueleto estaría roto y desarticulado. Pero el hecho de que se conservase gran parte del esqueleto y que las piezas se hubiesen encontrado relativamente cerca unas de otras, me dice que el Nanotyrannus estuvo mordiendo al pequeño T-Rex, pero no comiéndole. Quedaba entonces una pregunta. ¿Por qué el Nanotyrannus arriesgó su vida para atacar al joven T-Rex pero no le comió? La competencia entre los depredadores ha existido desde el comienzo de los tiempos. Ser capaz de vencer al oponente es una forma de garantizar la supervivencia. Ser más rápido, más listo o más fuerte da ventaja sobre la competencia. Pero en el caso del Nanotyrannus, él nunca podría competir con un tiranosaurio adulto. No tenía ninguna posibilidad de matar a un adulto. Por eso, lo que necesitaba para seguir viviendo era matar una cría. Pero ¿por qué no lo comió sigue siendo un misterio? Tal vez fue sepultado poco después de morir y el Nanotyrannus ni siquiera tuvo tiempo de comerle. O quizás algo le interrumpió antes de que pudiera aprovechar su... El cadáver putrefacto de un pequeño Tyrannosaurus Rex yacía enterrado bajo el lodo arrastrado allí por algún río prehistórico. Los investigadores descartaron la teoría de una batalla entre dos tiranosaurios. Un T-Rex había sido abatido por un Nanotyrannus. Los restos de la batalla y de su atacante permanecieron ocultos 65 millones de años. Este escenario de un crimen prehistórico sacará a la luz una batalla épica entre el T-Rex y el cazador del T-Rex. El Tyrannosaurus Rex era el dinosaurio más temido de Norteamérica. Solo una criatura se atrevería a entrar en sus dominios, el Nanotyrannus.
Las líneas de la batalla están trazadas. El Nanotyrannus acosa e intenta matar a un pequeño T-Rex. Con un conocimiento detallado del Nanotyrannus y del Tyrannosaurus Rex, los expertos empezaron a imaginar cómo se habría desarrollado en realidad aquella batalla entre dinosaurios. Aunque el T-Rex es joven, tiene músculos poderosos y una fuerza tremenda. ¿Sería eso suficiente para defenderse de un Nanotyrannus adulto? Si pensamos en un Nanotyrannus y en un pequeño tiranosaurio, tenemos dos animales que están bien adaptados prácticamente para lo mismo. Aunque son de un tamaño parecido, el Tyrannosaurus Rex va a convertirse en un animal mucho más grande. Por eso, la forma en que están constituidos los músculos, la forma en que los tendones están unidos a los huesos, todo esto es un poco diferente. Los dos animales tienen una estructura básica muy similar. Probablemente la fuerza de ambos era comparable. Seguramente la diferencia mayor estaría en la experiencia, puesto que estamos hablando de un joven contra un animal muy experimentado. Si hubiese estado cerca un adulto, el nano joven T-Rex, el único momento en que podría haber una pelea sería cuando los adultos fuesen a cazar, dejando solos a los pequeños. Sin la protección de un adulto, un joven no cuenta más que con su corpulencia como elemento disuasivo para no ser atacado. Aunque no es como un adulto, un joven Tyrannosaurus Rex ya es una auténtica mole animal. Las largas patas del Nanotyrannus le darían ventaja en cuanto a velocidad y agilidad. Cuando fuese atacado, el joven T-Rex seguro que estaría a la altura de las circunstancias. Si comparamos un Nanotyrannus con un Tyrannosaurus Rex subadulto de más o menos el mismo tamaño, resultarán extraordinariamente semejantes en cuanto a sus patas traseras, cola y proporciones corporales. También serían muy similares en cuanto a velocidad y a agilidad. El Nanotyrannus tendría algunas ventajas sobre el joven Tyrannosaurus Rex. No solo sería más ágil porque su musculatura probablemente fuese algo diferente, sino que además tendría mucha más experiencia. Se anticiparía y haría más rapidez que el pequeño T-Rex. Aunque un Nanotyrannus adulto, este tenía una ventaja, que es el apoyo de la familia. Si el tiranosaurio tuviese un hermano, esto cambiaría rápidamente la complejidad de la batalla. Con un diseño dental completamente diferente, estos dos dinosaurios usarían los dientes de manera distinta. No hay duda de que las dos dentaduras eran armas eficaces, pero ¿cuál sería más letal en el combate? ¿Los finos y cortantes dientes del Nanotyrannus o los gruesos y trituradores del T-Rex? Sus mandíbulas son ligeramente diferentes. Por eso les consideramos dos especies distintas. El Nanotyrannus tiene más dientes en sus mandíbulas. Los dientes tienen un tamaño muy parecido al de los del pequeño tiranosaurio, aunque este último tendría una mordedura mucho más fuerte que el Nanotyrannus. Los dientes del Nanotyrannus son más primitivos en su diseño. Son mucho más parecidos a una hoja de cuchillo, muy delgados. En el Tyrannosaurus Rex, los dientes son iguales por ambos lados. Eso significa que sus hábitos de alimentación eran diferentes. El Nanotyrannus separaría la carne de los huesos. El tiranosaurio comería todo el cuerpo, huesos incluidos. La vida de un depredador depende de su capacidad para cazar y matar las presas, pero también tiene que defenderse de sus rivales. Los depredadores han estado en guerra unos con otros desde siempre. Hoy lo podemos ver en animales como los leones y las hienas. Los depredadores no toleran a otros depredadores en el mismo espacio porque compiten por la misma fuente de alimentos, por eso tengan para matar a un rival. Un Nanotyrannus adulto que encontrase a un joven tiranosaurio desprotegido se aprovecharía de ello para librarse de su competencia. Ciertamente, la constitución de ambos animales es similar y sus fuerzas son comparables. Era de esperar que la experiencia del Nanotyrannus adulto le diera la victoria sobre el joven Tyrannosaurus Rex.
Por lo que se refiere a la habilidad para la lucha, este Nanotyrannus adulto habría acumulado mucha más experiencia a lo largo de su vida que el joven Tyrannosaurus Rex. Podía tener, de hecho, muchos más años de experiencia que el individuo joven. Yo no tengo ninguna duda de que un Nanotyrannus puede vencer fácilmente a un pequeño Tyrannosaurus Rex solitario. Pero para mí lo importante era saber qué pasaría si un Nanotyrannus mataba a un tiranosaurio. ¿Se lo comería o se marcharía abandonando el cadáver? Después de gastar energías en la pelea, me imagino que el vencedor aprovecharía la comida que tenía a sus pies. ¿Por qué este Nanotyrannus no se comió al pequeño? Es una pregunta interesante. Algo ocurrió después de la pelea que evitó que el pequeño tiranosaurio fuese devorado. El Nanotyrannus habría tenido ventaja sobre un tiranosaurio joven. Pero dos jóvenes tiranosaurios contra un Nanotyrannus habrían cambiado radicalmente la dinámica de la lucha. Estudiando los fragmentos de huesos hallados en el lugar, los resultados del TAC y las pruebas medioambientales, y utilizando como guía el comportamiento de los animales actuales, los expertos consiguieron reconstruir el escenario plausible de una batalla épica. Una batalla que tuvo lugar en Dakota del Sur hace 65 millones de años. Una pareja de tiranosaurios adultos se va de caza. Tienen que dejar. Los pequeños no son conscientes del peligro que se acerca. Abandonar a los pequeños es algo muy arriesgado. Saben que el peligro existe, pero tienen que dejarles solos bastante tiempo para poder cazar sus presas. Cuando van en busca de una presa, los adultos pueden estar ausentes largo tiempo. Los adultos han dejado una serie de marcas olorosas. Con ello trazan las fronteras dentro de las que deben mantenerse los pequeños y que otros dinosaurios no deben traspasar. El fuerte olor repele a la mayor parte de los dinosaurios que se retiran. Pero un dinosaurio en particular utiliza estas marcas olorosas como dispositivo para encontrar su objetivo. El Nanotyrannus caza y mata activamente tiranosaurios jóvenes, no para comerlos, sino para evitar su competencia. Estos dos pequeños están a merced del tirano asesino. Un Nanotyrannus sabe que no puede vencer a un T-Rex adulto y se asegura de que los adultos han partido antes de acercarse a sus presas con todos los sentidos en máxima alerta. Los dos jóvenes tiranosaurios saben instintivamente que se acerca un depredador. Son demasiado pequeños para haber visto antes un Nanotyrannus, pero no importa. Están programados para reconocer una amenaza y enfrentarse a ella. El Nanotyrannus no ataca al azar. Estos jóvenes tiranosaurios tienen un mecanismo de defensa especial, una boca llena de bacterias. El Nanotyrannus sabe que un mordisco de uno de los pequeños podría acabar con su vida. Estos son los primeros animales que utilizaron armas biológicas. Una mordedura llena de bacterias y el Nanotyrannus muere de una infección generalizada si la lucha no acaba antes con él. Se acerca con cautela, usando la ventaja de su altura para mostrar su poderío. Se inclina y enseña los dientes aserrados. Los rugidos de los jóvenes son una advertencia. No vamos a retroceder, ha empezado la lucha. El Nanotyrannus no se decide, hace amagos de embestidas. Es una técnica para confundir. Si consigue sacarlos de la zona donde anidan, no habrá esperanza para ellos. Pero los jóvenes instintivamente se sienten más seguros dentro de su zona. Permanecen hombro con hombro haciendo frente a su atacante. El Nanotyrannus rodea a sus rivales buscando una oportunidad. El pequeño tiranosaurio salta hacia adelante, cierra de golpe sus mandíbulas y Pierre lo agarra por la parte posterior del cuello. Lo levanta y lo lanza como un muñeco de trapo contra el suelo del bosque. Ahora solo queda uno de los jóvenes. El pequeño ahora solo no tiene escapatoria.
El joven T-Rex parece presa del pánico. Quiere darse la vuelta y echar a correr, pero el instinto le dice que debe permanecer en su parcela. Ruge con todas sus fuerzas. Es en el fondo un grito de socorro. Espera que sus padres estén cerca y puedan oírle. El Nanotyranus sabe que el T-Rex ha hecho sonar la alarma. Tiene que acabar la lucha cuanto antes e irse de allí rápidamente. Agacha la cabeza y se decide por un ataque frontal. El Nanotyranus se agacha y da letal. Se aprovecha de su experiencia de luchador veterano. El T-Rex, luchador novato, trata de imitar todos los movimientos del rival. Mientras se mueve buscando el ataque final, el Nanotyranus siente un terrible dolor en la pata izquierda. Mira hacia abajo y ve a otro joven T-Rex que se ha recuperado del golpe contra el suelo y vuelve a la pelea. El Nanotyranus ha recibido un mordisco en la pata, y si la herida se infecta, su vida correría peligro. Esta vez, el Nanotyranus se va a asegurar de que el T-Rex muera. Con todo el poder de los músculos de sus mandíbulas, cierra de golpe sus fauces con casi media tonelada de presión y rompe la columna vertebral del tiranosaurio. Lo arroja al suelo y con la garra de su pie da un pisotón al pequeño. Ahora sabe que el joven Tyrannosaurus Rex está muerto. Pero no hay tiempo para comer. Un T-Rex está eliminado. El Nanotyranus desencadena el ataque final. Cuando se inclina para morder, siente que el suelo empieza a vibrar. Es una señal clara de que algo grande se acerca. Ese algo grande es el tiranosaurio adulto hembra que vuelve de la caza. Cuando ve lo que ha ocurrido en su ausencia, se desata la furia infernal. Una pareja de tiranosaurios adultos han ido de caza, dejando a sus dos crías sin protección. En su ausencia, un Nanotyranus depredador aterroriza a los pequeños, matando a uno y amenazando al otro. Entonces, el suelo empieza a vibrar. El sonido se oye a kilómetros de distancia, hembra que vuelve de la caza. Oye claramente los gritos de su cría pidiendo ayuda. Eso le provoca un sentimiento que solo se puede encontrar en una hembra de tiranosaurio. Si te metes con mi pequeño, te estás metiendo con el infierno. Guiada por su instinto maternal, la hembra es la primera en llegar. La hembra sabe por instinto que este es un asesino de pequeños tiranosaurios. Tiene que entrar en acción. El tamaño no le preocupa. Es 3 veces más grande que su oponente. Lo único que tiene que hacer es matarle. El tiranosaurio hembra trata de apartar al Nanotyranus del único de sus hijos que aún vive. El Nanotyranus ve sus fauces gigantescas y se separa usando sus largas patas. La hembra ha conseguido lo más importante, situarse entre el pequeño vivo y el asesino de crías de T-Rex. Ahora, el Nanotyranus tiene 2 opciones. Tratar de acabar con el pequeño que queda, o darse la vuelta y salir corriendo. Decide enfrentar su rapidez y agilidad contra la fuerza de un Tyrannosaurus Rex furioso. Trata de rodear a la hembra. Si consigue moverse con la suficiente rapidez, ella no podrá responder. Podrá acercarse, agarrar al pequeño con su hocico alargado, sacudirle en sus fauces y matarle. Y después huir. Pero el Nanotyranus infravalora a su oponente. Empujada por altos niveles de adrenalina, la hembra se vuelve e impide su movimiento envolvente. Lo último que ve son las fauces abiertas del tiranosaurio hembra. Esta agarra al Nanotyranus con su boca y, ejerciendo una presión de más de 70 kilos por centímetro cuadrado,
Le aplasta el lomo, le aplasta las costillas y acaba con la vida del atacante. Pero Madre para la madre T-Rex. Quiere usarle como un mensaje para cualquier otro Nanotyrannus que llegue a su zona. Utilizando sus enormes garras, abre en canal el cuerpo del Nanotyrannus. Después de matar al atacante, centra su atención en la única cría superviviente. El Nanotyrannus no tenía ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Perdió porque cometió dos errores fatales. El primero, subestimó la movilidad de un Tyrannosaurus Rex adulto. Y el segundo, que no supo darse cuenta de que los lazos entre una madre y su descendencia son más fuertes que cualquier arma que él pudiera tener. En esta pelea el T-Rex venció al Nanotyrannus, pero en la lucha final por la supervivencia, los dos perdieron. El Nanotyrannus y el Tyrannosaurus Rex vivían en el oeste de Norteamérica, y por eso tal vez vieran los destellos de su final, la gran explosión que se produjo en la península del Yucatán cuando un asteroide cayó sobre ella acabando con la era de los dinosaurios. Por supuesto, no todos murieron inmediatamente. Los grandes comedores de carne tendrían un corto periodo de tiempo realmente bueno. Cuando el hambre empieza a golpear a los comedores de plantas, hay carne en abundancia y los comedores de carne pueden darse buenos banquetes. Pero algún tiempo después, miran a su alrededor y ven que no hay nada para comer. Aquello fue fatal para el T-Rex y el Nanotyrannus. Desaparecidos pero no olvidados. Rex y el Nanotyrannus tal vez nunca sea completamente resuelto, pero mientras continúa la búsqueda de nuevos datos, esto es seguro. Hace 65 millones de años, unas criaturas gigantescas con armas descomunales convirtieron la Tierra prehistórica en un campo de batalla. En el enfrentamiento final entre la rapidez y el tamaño, ganó el tamaño.